Antes, darles la bienvenida a un nuevo semestre. En este semestre vamos a cursar la asignatura Operaciones Unitarias 2. Bien, para cualquier actividad es importante la estructura y organización de la asignatura. Inicialmente vamos a realizar esta actividad, organizarnos para llevar a un buen término la asignatura. Operaciones Unitarias 2. El docente es el ingeniero Ciprián Lapaca Cepita. Iniciamos el semestre el 27 de septiembre. Bien, la asignatura tiene como objetivo estudiar la transferencia de calor. Inicialmente vamos a estudiar los mecanismos de transferencia de calor. Son tres los mecanismos de transferencia de calor. Transferencia de calor por conducción, transferencia de calor por convección y transferencia de calor por radiación. Estos tres mecanismos combinados permiten diseñar intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son equipos que facilitan la transferencia de calor entre dos fluidos separados por una pared metálica. Y finalmente vamos a ver el diseño de evaporadores químicos. Existen dos tipos de evaporadores, evaporadores de potencia y evaporadores químicos. Los evaporadores de potencia generan vapor a alta presión para mover turbinas. En cambio, los evaporadores químicos son evaporadores a baja presión que sirven para concentrar una disolución. Nosotros vamos a estudiar los evaporadores químicos. Bien. Los procesos de transferencia de calor tienen como objetivo diseñar y seleccionar equipos para procesos industriales que impliquen transferencia de energía calorífica, aplicando los mecanismos básicos de la transferencia de calor, con el fin de satisfacer las necesidades de la moderna industria. Aquí estoy indicando procesos industriales. El ingeniero es el encargado de manejar procesos industriales a nivel industrial. Muchos confunden, ¿no es cierto?, la ingeniería química con una licenciatura en química pura. No es así. Ingeniería química es un ingeniero de procesos químicos, trabaja en plantas químicas. Es lo mismo que el ingeniero en alimentos, ¿ya? Cierto que puede realizar labores también de análisis, de control de calidad en laboratorio, pero su función principal es trabajar en plantas de proceso. Entonces no debemos confundir un analista químico con un ingeniero químico. El ingeniero químico maneja procesos a nivel industrial. Porque yo veo que muchas veces inclusive hay logos en las cuales ponen tubos de ensayo, matraces, ¿no es cierto? Eso es para un analista químico y el ingeniero químico no es. Hay que anotar ahí una planta, una torre de destilación, etcétera, etcétera. Lo mismo en ingeniería en alimentos, es a nivel industrial. Por eso dice diseñar y seleccionar equipos para procesos industriales. Bien, el contenido general de la asignatura es, inicialmente vamos a estudiar los mecanismos de transferencia de calor. Son tres los mecanismos de transferencia de calor. Transferencia de calor por conducción, por convección y radiación. Y luego estos tres mecanismos combinados nos permiten diseñar los intercambiadores de calor. Existen varios tipos de intercambiadores de calor. Vamos a estudiar inicialmente los intercambiadores de calor de doble tubo, posteriormente intercambiadores de calor de coraza y tubos y otros tipos de intercambiadores de calor. Y finalmente vamos a estudiar los evaporadores químicos. Dijimos que los evaporadores químicos son los evaporadores que nos permiten concentrar una disolución. El desarrollo. La unidad 1 estudia los mecanismos básicos de la transferencia de calor. Dijimos que son transferencia de calor por conducción, transferencia de convección, transferencia de calor por convección libre y forzada, transferencia de calor por radiación y transferencia simultánea de calor, que es la combinación de los tres mecanismos anteriores. Equipos para la transferencia de calor. Los equipos para la transferencia de calor son los intercambiadores de calor. Inicialmente vamos a estudiar intercambiadores de calor de doble tubo,
Vamos a ver sus características, el diseño térmico de intercambiadores de calor de doble tubo. Posteriormente vamos a ver intercambiadores de calor de coraza y tubo. Muy bien, estos dos tipos de intercambiadores de calor los vamos a estudiar en detalle. Y posteriormente, en base a esto, vamos a estudiar otros tipos de intercambiadores de calor, como son los intercambiadores de calor de flujo transversal, intercambiadores de calor compactos, intercambiadores de calor tipo serpentín, intercambiadores de calor de tanques enchaquetados e intercambiadores de calor de placas, que este último tipo de intercambiador de calor se utiliza bastante para la pasteurización de la leche. ¿Está bien? La unidad 3 son los evaporadores químicos, ¿no es cierto? Dijimos que existen dos tipos de evaporadores. Los evaporadores de potencia que generan vapor a alta presión, eso no los vamos a estudiar. Eso sirve para generar, mover turbinas, ¿no? Nosotros vamos a estudiar los evaporadores químicos. Los evaporadores químicos tienen el objetivo de concentrar una solución por evaporación del disolvente. El disolvente normalmente es el agua. Entonces vamos a estudiar los evaporadores químicos cuyo objetivo es concentrar una solución. Vamos a ver evaporadores de efecto simple, evaporadores de múltiples efectos, condensadores, termocompresión y diseño de evaporadores. Bien, el sistema de evaluación. Tenemos 3 exámenes, ¿no? Los exámenes son mediante la plataforma virtual de la UAGRM, no se permite otro medio. Esto quiero que lo tomen en cuenta. En la plataforma virtual de la UAGRM ustedes tienen un tiempo límite para resolver el examen y enviármelo el PDF mediante la plataforma virtual. Pero ese tiempo límite no quiere decir que ustedes deben emplear todo ese tiempo para resolver su examen, sino 15 minutos antes deben enviar el examen, ¿no? Porque hay estudiantes que lo utilizan todo el tiempo para resolver y luego quieren enviar mediante la plataforma, el tiempo ya concluyó y tienen problemas, ¿no es cierto? Entonces, de inicio, ¿no es cierto? Recomiendo que el examen deben enviar 15 minutos antes del tiempo límite, mediante la plataforma virtual, para no tener ningún problema. ¿Está bien? Bien, el primer examen es el día jueves 11 de noviembre. Tiene una ponderación del 30%. Los exámenes son prácticos. ¿Está bien? Bien, el segundo examen es el día jueves 2 de diciembre. También tiene una ponderación del 30% mediante la plataforma virtual. Los exámenes deben estar en la plataforma. Si el examen no está en la plataforma, no tengo de dónde calificar ese examen. Por tanto, ese estudiante tiene 0, pues prácticamente, porque no hay el examen. Por eso digo, deben enviar el examen unos 15 minutos antes del tiempo límite. ¿Está bien? Bien, tengo el segundo examen que también tiene una ponderación del 30%. Luego tengo el examen final que tiene una ponderación del 40%, también es mediante la plataforma virtual de la UAGRM, es práctico y es el jueves 23 de diciembre. Entonces, sumados tengo el 100% de la asignatura. ¿Está bien? La bibliografía que vamos a emplear para esta primera parte son los siguientes libros: Transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones de Yunus Sengel, edición 2020. Para la parte de diseño de intercambiadores de calor vamos a emplear este libro de Donald Kerr, Procesos de transferencia de calor, de Donald Kerr. Y para la parte práctica vamos a hacer uso del libro Problemas de transferencia de calor de Antonio Valiente, edición 2001.
Muy bien, entonces vamos a ver ya el desarrollo de la asignatura. ¿Está bien? Bien, procesos con transferencia de calor. Muy bien. La transferencia de calor es muy importante, ¿no es cierto?, en ingeniería química e ingeniería en alimentos y prácticamente en todas las disciplinas, ¿cierto? Aquí tengo, por ejemplo, para los químicos, para los ingenieros químicos que trabajan en planta, por favor, a partir de ahora, ya que cursan ustedes materias de especialidad, no me representen la ingeniería mediante un tubo de ensayo o un matraz. La ingeniería es procesos a nivel industrial, por tanto representen un proceso industrial, una torre de destilación, un intercambiador de calor, una industria, un secador, un destilador. Eso es ingeniería química e ingeniería en alimentos. A partir de ahora, por favor, ya no más tubos de ensayo ni matraces Erlenmeyer. ¿Está bien? Eso es para un laboratorista. ¿Ya? Bien, entonces aquí tengo el petróleo crudo. Tengo el petróleo crudo, ¿no es cierto? El petróleo se calienta. ¿Ya? Aquí tengo un caldero. ¿Ya? Se calienta el petróleo. Del petróleo se pueden obtener 500 productos por destilación. ¿Está bien? Entonces se pueden obtener hasta 500 productos. Y los productos que se obtienen son la gasolina, combustible de aviación, se puede obtener el queroseno, ceras, lubricantes, el diésel, ¿no es cierto?, por evaporación. Porque el petróleo es una mezcla de componentes que hierven a distinta temperatura. Y esto permite separarlos en diferentes fracciones, pero para separarlos debo llevar el petróleo hasta su punto de ebullición. Por la parte superior tengo los gases. Y los primeros gases que se generan son el GLP, el gas licuado de petróleo, que está formado por propano y butano, ¿cierto? El gas, el GLP, ¿no es cierto? Luego tengo las gasolinas que son muy importantes, combustibles más valiosos del petróleo, porque se usan para mover millones de automóviles, aviones, ¿no es cierto? Luego tengo el diésel. Es un combustible industrial, ¿no? Para que mueve, ¿no es cierto?, los camiones y los tractores en la industria agrícola. Entonces, tengo aquí la aplicación del calor. Con el calor se puede fraccionar GLP, gasolina, queroseno, al finalmente queda el asfalto. ¿Está bien? Bien, pero no solamente es para obtener del petróleo. Probablemente la transferencia de calor es una de las aplicaciones más importantes en la conservación de alimentos. En alimentos también, la pasteurización, por ejemplo, es la aplicación de la transferencia de calor. Y el ingeniero en alimentos debe conocer bastante bien los procesos de pasteurización. Para esto es importante la transferencia de calor. Francia, a finales de la década de 1790, Francia, a finales de la década de 1790, estuvo en guerra.
y tenía dificultades para alimentar a su pueblo. El ejército de Napoleón tenía una dieta de carne podrida y otras cosas de pobre calidad. Los alimentos disponibles en esa época, estamos hablando de 1790, no podían ser almacenados o transportados, excepto en estado seco. Reconociéndolo como un problema importante, Napoleón ofrece un premio de 12.000 francos a cualquiera que inventare un método útil para la conservación de alimentos. Nicolas Appert, un confitero francés que trabajaba en una simple cocina, observó que el alimento calentado en recipientes sellados era conservado si el recipiente no era reabierto o el sello no era roto. A este proceso lo llamó apertización. Y Nicolas Appert recibió la recompensa de Napoleón después de pasar 10 años probando su descubrimiento. Pero no supieron darle la explicación científica. Como ustedes ven, la aplicación de la transferencia de calor para la conservación de alimentos. 50 años después, Louis Pasteur, hijo de un oficial condecorado del ejército de Napoleón, se interesó por los problemas de las grandes industrias de vino y la cerveza en Francia, que se hallaban amenazadas por la ruina. Sus productos se descomponían y agriaban debido a la generación espontánea de la vida en las botellas y barriles. Louis Pasteur reportó a la Academia de Ciencias en Francia en 1864 que había encontrado la causa de la descomposición del vino y la cerveza. Era una vegetación microscópica. Cuando esta vegetación microscópica se desarrollaba, descomponía los productos. Sin embargo, el vino hervido y sellado, para evitar la contaminación, no se agriaba. A este proceso, a partir de ese momento, lo llamaron pasteurización, en honor a Louis Pasteur. Este proceso revolucionó la conservación de alimentos. Como ustedes pueden ver, en alimentos se aplica bastante la transferencia de calor. ¿Está bien? Bien. Podemos hablar mucho de la importancia de la transferencia de calor, pero esto ustedes lo complementan con la lectura de algunas bibliografías. Vamos a ver los procesos de transferencia de calor. ¿Qué es el calor? Calor es energía en movimiento. La transferencia de calor es la ciencia que estudia energía en movimiento. Y la fuerza motriz, la fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de temperaturas. Calor es energía y temperatura es una medida. Temperatura no es energía. Temperatura es una medida del grado de energía que tiene un cuerpo.
pero la diferencia de temperaturas es la fuerza motriz para el movimiento del calor. Por eso indicamos que la transferencia de calor es la ciencia que estudia la energía en movimiento entre dos cuerpos materiales como resultado de una diferencia de temperaturas. Los mecanismos de transferencia de calor son tres: transferencia de calor por conducción, transferencia de calor por convección y transferencia de calor por radiación. Son los tres mecanismos. Inicialmente vamos a estudiar la transferencia de calor por conducción. La transferencia de calor por conducción es el intercambio directo de calor entre moléculas de mayor energía, que tienen mayor temperatura, a moléculas vecinas de menor energía, que tienen menor temperatura, por contacto directo, hasta alcanzar el equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas adquieren una misma temperatura. Aquí tengo justamente la representación. Aquí tengo las moléculas de mayor energía, ¿cierto? Tiene mayor vibración. Esto es un sólido, tiene mayor temperatura. Y aquí tengo las moléculas de menor energía, menor temperatura. Entonces existe una transferencia de calor de las moléculas de mayor a menor energía, ¿no es cierto? Y la fuerza motriz para la transferencia de calor es la diferencia de temperaturas. Y debe existir un contacto directo entre las moléculas de mayor y menor energía, hasta llegar al equilibrio térmico en que todas las moléculas tienen una misma temperatura. ¿Está bien? Entonces, esta es la transferencia de calor por conducción. Se da en sólido. La ecuación básica para la transferencia de calor por conducción es la ley de Fourier. ¿Qué dice la ley de Fourier? La ley de Fourier me indica que el flujo de calor en unidades del sistema internacional está en watts. El flujo de calor es igual a una propiedad física del material llamada conductividad térmica. K, conductividad térmica, por el área normal a la transferencia de calor y por un gradiente de temperatura, con un signo negativo, ya que el gradiente de temperatura es negativa, porque la transferencia de calor es de un cuerpo de mayor a menor temperatura. Entonces este gradiente sería negativo. Para hacerlo positivo, multiplico por un signo negativo. Entonces, ¿y qué es K? Es la conductividad térmica. En el sistema internacional, la conductividad térmica está en watts sobre metro grado centígrado. Es una propiedad física del material. La conductividad térmica es la medida de la capacidad del material para conducir calor. ¿Qué quiere decir esto? Si un material tiene una conductividad térmica alta, quiere decir que es un buen conductor del calor. Si un material tiene una conductividad térmica bastante baja, quiere decir que es un mal conductor de calor, es un aislante. Entonces, para intercambiadores de calor voy a buscar un material de alta conductividad térmica que permita intercambiar calor entre dos fluidos, un fluido frío y otro fluido caliente, fácilmente. Y si yo quiero aislar, ¿no es cierto?, voy a utilizar un material de baja conductividad térmica. Esto, si la conductividad térmica es baja, dificulta la transferencia de calor. Por ejemplo, nosotros tenemos en casa, ¿no es cierto?, la cocina, y la cocina tiene un horno. En el horno se generan altas temperaturas en la cocina, pero ese horno está aislado con fibra de vidrio, y la fibra de vidrio impide que el calor, la energía calorífica del interior del horno salga a la parte externa, porque es un buen aislante, tiene una baja conductividad térmica. ¿Está bien? Entonces, pero sin embargo, si yo quiero que la transferencia de calor se facilite,
voy a emplear materiales de alta conductividad térmica. Por ejemplo, el cobre. El cobre tiene 401 watts metro grados centígrados de conductividad térmica. Deja pasar fácilmente la energía calorífica. Entonces, esto se emplea para intercambiador de calor, que tiene la función de intercambiar calor entre dos fluidos, un fluido caliente y un fluido frío. Por tanto, de acuerdo al valor de la conductividad térmica, los materiales se clasifican en aislantes y buenos conductores de la energía calorífica. La conductividad térmica varía en función de la temperatura. Y estos valores se encuentran en los textos de transferencia de calor. Un texto que vamos a utilizar bastante es el Yunus-Senkel, transferencia de calor. Bien, aquí tengo una parte de esa tabla solamente con fines ilustrativos. ¿No es cierto? El cobre tiene 401 de conductividad térmica. La fibra de vidrio tiene 0.043 de conductividad. El cobre entonces es un buen conductor de calor, ¿no es cierto? Para intercambiador de calor puedo aplicar cobre. En cambio, si yo quiero aislar, voy a aplicar este material, fibra de vidrio. ¿Está bien? Entonces el cobre es un buen conductor y la fibra de vidrio un mal conductor de calor. Bien, vamos a estudiar inicialmente la transferencia de calor a través de una pared plana. En una pared plana puede ser la pared de un horno, ¿no es cierto? El área de transferencia de calor es constante. El área de la superficie lateral izquierda es igual al área de la superficie lateral derecha. El área en una pared plana es constante. Vamos a suponer a la izquierda en esa pared existen los gases de combustión de un horno. ¿Ya? Entonces la transferencia de calor es desde la superficie lateral izquierda a la superficie lateral derecha. Como esta pared está en contacto con los gases de combustión, tiene una temperatura mayor, T sub 1. Y esta pared está en contacto con el aire ambiente, que tiene una temperatura menor, tiene una temperatura T sub 2. Por tanto, existe una diferencia de temperaturas. Y la diferencia de temperaturas es la fuerza motriz para la transferencia de calor. Por tanto, hay un flujo de calor, desde la superficie caliente a la superficie fría. Aplicando la ecuación de Fourier para la transferencia de calor, tengo esta relación. ¿Está bien? Muy bien, si yo llamo delta T a la diferencia de temperaturas, temperatura de la pared caliente menos la temperatura de la pared fría o de la superficie fría, tengo delta T. Y delta X sería el espesor. X2 menos X1 sería el espesor de la pared. Entonces el flujo de calor lo puedo hallar mediante esta relación para una pared plana simple, donde K es la conductividad térmica de la pared, es la propiedad física de la pared. Si es por decir, es ladrillo, K será 0.72. Esto se halla en tablas. La conductividad térmica del ladrillo es 0.72. Entonces, si es ladrillo, será 0.72 el valor de K. ¿No es cierto? Esto se halla en tablas. ¿Sí? Esto es para una pared simple. Pero para transferencia de calor también se suele trabajar en función de la resistencia térmica. ¿Está bien? ¿Y cuál es la resistencia térmica? Si nosotros representamos el flujo de calor a través de una pared plana, tengo la relación que vimos anteriormente. ¿No es cierto? Este es el flujo de calor. Bien, si el área y la conductividad térmica paso a dividir el denominador, tengo la misma relación. Pero este término en el denominador, entre paréntesis, recibe el nombre de resistencia térmica a la transferencia de calor por conducción. Al reemplazar el espesor, la conductividad térmica y el área, me da la resistencia en grados centígrados sobre watt en el sistema internacional. A esto se llama resistencia térmica. ¿Está bien? Bien, si reemplazo por R, ¿no es cierto?, la resistencia térmica, tengo el flujo de calor. Diferencia de temperaturas, temperatura 1 menos temperatura 2 sobre la resistencia térmica,
para una pared plana que está dada por esta relación. Y tengo el flujo de calor. ¿Está bien? ¿Para qué sirve esta resistencia térmica? Para hallar el flujo de calor a través de paredes planas en serie. Porque cada pared ofrece una resistencia a la transferencia de calor. Entonces, si yo tengo tres, en este caso, tres paredes, ladrillo refractario, ladrillo común, ¿no es cierto? Puedo hallar el flujo de calor a través de una pared plana en serie, de paredes planas en serie. Entonces, tengo que la superficie lateral izquierda está en contacto con los gases de combustión y la superficie lateral derecha está en contacto con el aire ambiente. Entonces, tengo una diferencia de temperaturas. La superficie lateral izquierda está a mayor temperatura que la superficie lateral derecha de esta pared. Pero, sin embargo, aquí tengo tres materiales. Entonces, cada material ofrece una resistencia a la transferencia de calor. Anteriormente definimos la resistencia. Entonces, en el denominador, debo sumar las resistencias térmicas de cada material. Resistencia térmica del material 1, resistencia térmica del material 2 y resistencia térmica del material 3. Resistencias en serie se suman. Para esto debo tener claro el concepto de resistencia en paredes planas. Y la diferencia total de temperatura, si son a través de toda la pared, tengo temperatura 1 menos temperatura 4. Y tengo el flujo de calor a través de paredes planas en serie, que tienen conductividades 1, 2 y 3. El área, como ustedes ven, para estas tres paredes es el mismo. El área no cambia. En paredes planas, el área no cambia. Cada pared tiene su propio espesor. La pared 1 tiene un espesor delta X1, la pared 2 delta X2 y delta X3. ¿Está bien? Bien, con esto vamos a concluir la primera parte. Enseguida, en 5 minutos, retornamos para la segunda parte.